Continúan los escándalos y los casos de corrupción al interior del gobierno de Chile, y en particular las últimas declaraciones del Contralor Bermúdez son las más preocupantes, ya que confirmó oficialmente que no se va a poder recuperar todo el dinero robado en el caso Fundaciones, dando como ejemplo el caso Democracia Viva. ¿Y por qué? Porque la plata ya no está, no existe, se esfumó y por lo tanto es imposible recuperarla. Y por lo mismo, incluso si se condena a todos los vinculados a estos casos por corrupción, cosa que se ve dudosa porque el mundo político en general está protegiendo a los suyos y puede que no caiga prácticamente nadie, al mismo tiempo lo más probable es que no se recupere ni un solo peso de los miles de millones de pesos robados. Todo eso lo vemos a continuación, en medio de reacciones bastante molestas, especialmente de la centroizquierda, tanto aquellos que están dentro y fuera del gobierno, al interior del programa Sin Filtro. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hace poco hubo unas declaraciones por parte del Contralor Bermúdez, el Contralor de la República, en la cual él confirmó, y cito, que era prácticamente imposible recuperar el dinero del caso Democracia Viva y el de tantas otras fundaciones. Ahora, la pregunta es por qué él dice que esto es prácticamente imposible. Por una razón muy simple, la plata no está, desapareció, curiosamente se la llevaron a alguna parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto en esta fundación como en tantas otras, lo que hemos observado es que les entregaron miles de millones de pesos, muchas veces en selecciones a dedo, sin hacer ningún tipo de concursos, con muchas irregularidades, la amplia mayoría de ellos militantes de Revolución Democrática o del Frente Amplio, pero han salido también casos ya de Chile Vamos, como también de la centroizquierda, en particular del PPD, que también han habido casos de fundaciones, y lo que ocurre en todos estos casos, además de nombramientos irregulares, es que curiosamente, en la amplia mayoría de ellos la plata desapareció, ya se la gastaron. Y han dado distintas excusas. Es que lo estaban gastando ya en los proyectos para los cuales los contrataron, es que bueno, no alcanzó la plata, es que se fue en gastos administrativos y por supuesto dan una serie de malabarismos mentales y lingüísticos para justificar cómo gastaron una cantidad brutal de dinero que es muy por sobre lo que costaría hacer el mismo proyecto en el mundo privado. Pero de todas maneras la plata no está. Y por lo mismo, lo lamentable es que es toda una muestra de el problema de corrupción que hay, pero también del malgasto estatal. Porque la única razón por la cual ahora supimos de esto es gracias a todos estos escándalos que ha filtrado la prensa, el caso Fundaciones, y comenzó con la diputada Catalina Pérez, diputada que no debería ni siquiera estar en su cargo y debería estar encarcelada, pero ahí está sin ningún problema en el Congreso, ¿no? De Revolución Democrática también Frente Amplio. Y dentro de todo eso, esos gastos que se hicieron, no es que recientemente se hayan gastado la plata para que no entregarla, ya se la habían gastado. Entonces, incluso antes de que esto se ventilara y cuando todos pensaban que esto era muy normal, ya la plata había desaparecido. Entonces, muestra la corrupción inherente a esta estructura de entregar a fundaciones y vínculos con el mundo político, como también el malgasto estatal masivo que le entregan a fundaciones miles de millones y la plata desaparece, ¿no? Y después uno se pregunta por qué se enriquecen tanto aquellos que son funcionarios del Estado y vinculados a partidos políticos. Lógico que lo hagan, ¿no? Porque al final están enriqueciéndose a costa del ciudadano común y corriente. Parasitan del trabajador, del emprendedor y le sacan con sus impuestos. ¿Para qué? Para después recibir sueldos millonarios y enriquecerse de manera brutal. ¿Y eso qué significa? Una redistribución del bolsillo del ciudadano común y corriente al bolsillo del político y de sus funcionarios públicos. Una situación bastante negativa. Esto ha generado bastante indignación y molestia, y en particular críticas principalmente de la centroizquierda, ya que la derecha como siempre brilla por su ausencia. Y dentro de eso tenemos a figuras como aquellos que están en el PPD, que son parte del gobierno, como también aquellos de demócratas, que es la centroizquierda, pero que fue por el rechazo, pero igual centroizquierda, ambos lanzándose en contra del gobierno, del cual el PPD incluso es parte, con Carolina Toa, por los casos de corrupción que se han dado y por estas declaraciones que muestran que el dinero se ha perdido por completo. Hace 90 días atrás más o menos, cuando explotó el caso Convenios, el 16 de junio, aquí mismo lo dijimos cuando alguien preguntó si se iba a devolver la plata o no. Y dijimos que no se iba a devolver un peso. Que todo lo que estaba diciendo el gobierno, que vamos a recuperar la plata, que la plata no se ha perdido, que 30, la plata está... El ministro de Justicia dijo en 30 días se recupera la plata no ha desaparecido, la plata está, ahora, la plata no se la han gastado. Me acuerdo a Flavia Torrealba aquí diciendo, la plata no se ha gastado, nos decía. La plata, señores y señoras, déjenme decirle, como lo dijimos hace 90 días atrás, no está. Se la chorearon. Se la robaron. Y les voy a decir una cosa. Esta portada nos demuestra una cosa también con la de la segunda. No solo que la plata no estaba, sino que Cordero mintió. Nos dijo que en 30 días iba a recuperar la plata y no la recuperó.
A Luis Cordero yo le tengo respeto, pero lo que hizo fue mentirle al país, porque él sabía, siendo abogado, y no podía no saber, siendo abogado, que esa plata no se iba a recuperar nunca. Por lo tanto, ministro Cordero, usted le mintió al país. A Monte. Antes de Monte. Voy a pasar antes de Monte. A Monte lo voy a dejar para el final. Anota a pared. Consejo de Defensa del Estado. Hace 90 días dijimos aquí que el Consejo de Defensa del Estado, que Cresta estaba esperando para querellarse. 90 días. Presentaron querella prácticamente varios partidos políticos, inclusive Revolución Democrática, que tuvo que quería acceder a la carpeta y el juez de garantía lo sacó volando para afuera. El Consejo de Defensa del Estado se demoró 90 días, o sea, cuando ya se habían peleado todo, se habían perdido computadores, teléfonos, los amigos, caja fuerte, se había ido todo. El Consejo de Defensa del Estado, en una cachetada, tuvo que despertar recién, cuando hubo algo obvio, que fue la investigación de la Contraloría. El Consejo de Defensa del Estado, en este tipo de casos, se querella en 10 minutos. No me vengan con cuestiones. Yo lo dije. Raúl Letelier Battenberg, el presidente del Consejo de Defensa, estaba esperando. Y lo dije y lo emplacé muchas veces aquí, y dije que el Consejo de Defensa del Estado, 90 días después, se vino a querellar. Y el gobierno, como aquí dijo Leporati muy rápidamente, que el gobierno se había hecho cargo de todo esto, ya nombré a un ministro que mintió, nombré al Consejo de Defensa, cuyo presidente fue nombrado por este presidente. El gobierno no ha presentado ninguna querella. Ninguna querella contra los responsables. Ninguna querella contra quienes, por último, resulten responsables en el caso de las fundaciones. Ninguna. Ninguna. No hay ninguna acción del gobierno. Se siente bien por estar ahí, se siente privilegiado por estar ahí. Y claramente que vengan unos pendejos de mierda que dicen que tienen una mirada ideológica y se roban la plata de personas que son las más pobres de los pobres, es que ni siquiera tienen, o sea, primero no puede haber un perdón ni social, ni ideológico, ni de ninguna materia. Lo que tenemos que hacer es, cuando a todos nos toque, o si es que nos toca en nuestro sector, personas que han tenido comportamientos poco éticos o delincuenciales, apartarlo. Ella es alto cargo al interior del PPD, y no deja de ser curioso porque el PPD es parte del gobierno, y hablan como si no lo fueran, ¿no? Y en ese mismo partido político han habido incluso ahora casos que se están investigando corrupción, también vinculados a fundaciones, ¿no? Pero de todas maneras la crítica que se hace es bastante correcta, y evidentemente genera indignación, pero deja de ser creíble tanta indignación de estas personas, de estos personeros del mundo político, cuando no va de la mano de ciertas acciones para lidiar con todo esto. Porque claro, pueden criticar mucho, hablar mucho en programas de televisión y decir que terrible, que esto no nos gusta, lamentable, pero ellos tienen el poder y los cargos para buscar sanciones por esto o cambiar los mecanismos legales para que sea más fácil investigar la corrupción o haya sanciones más duras. Pero no hacen nada de eso. Al final se quejan simplemente en los medios y dicen cosas, y teniendo el poder de hacer cambios, no lo hacen. Lo que hace pensar que al final simplemente es algo para la galería, para tomar simpatía, para ganar votos, para engañar a la población y que los voten en la siguiente elección. Pero si teniendo ellos el poder de hacer cambios, cargos en el Congreso, cargos en el gobierno, incluso los del PPD, y no hacen nada y solo dicen, ¡ay, qué terrible, qué mal! Y se quejan, pero no hacen nada, entonces es solo eso, un discurso. Porque cuando el discurso no va acompañado de acciones, cuando está el poder de hacer cambios, es solo un discurso y que no tiene realmente un efecto real y por lo tanto simplemente es para obtener apoyo electoral. Es la realidad, ¿no? Y dentro de todo eso, lo que hemos observado es que no hay prácticamente nadie, además del tema de las platas, que esté siendo sancionado por esto. El único que está pagando más por todos estos casos es el caso de Ancalao, que recordemos que fue candidato presidencial por la lista del pueblo, la fraudulenta lista del pueblo, durante el proceso constituyente anterior, y que lo querían enviar de presidente para la candidatura presidencial, y que se había bajado su candidatura porque descubrieron que con un notario muerto habían conseguido firmas falsas para poder conseguir la candidatura, ¿no? Todo rarísimo, ¿no? Y él también está vinculado a casos de corrupción establecidos con las fundaciones. Luego eso hemos visto que está vinculado a todo el mundo político, incluso de esos de la nueva política de izquierda, como era la lista del pueblo. Y en medio de todo eso hay una diferencia interesante, porque a él le dieron prisión preventiva, está encarcelado por estos casos, que está igual que tantos otros, y no lo están dejando salir y lo están sancionando de manera durísima. Y eso está bien, porque así debería ser con todo.
Pero llega a ser curioso que hay una diferencia de trato que, por ejemplo, a él le hacen eso, pero no se lo hacen a Polisi, no lo hacen con Bachelet, que su fundación también está ahí, no le gusta hablar a nadie de eso, no lo hacen con la diputada Pérez, o su expareja con lo de la fundación, o los seremis que renunciaron, o tantas otras figuras. ¿Por qué a ellos no y a este sí? Y la respuesta es simple, porque como este no tiene conexiones con el mundo político tradicional, es un corrupto, es una basura, ¿no? Pero de todas maneras lo sancionan porque no tiene esa conexión, y está bien que lo sancionen. Pero como los otros hacen lo mismo, pero tienen conexión política, familiares ahí, miembros de partido, etcétera, no les hacen lo mismo. Porque él está literalmente en las mismas investigaciones y con los mismos casos que tantos otros políticos de lado y lado. Pero a este nomás le hacen esta sanción y a los otros no. ¿Por qué? Porque en uno hay conexiones y el otro no. Cuando la justicia en general debería ser como el trato que le hacen a Ancalado. No es que a él lo tengan que liberar porque es muy duro, no. Está bien como se está tratando a él. Pero deberían tratar así a todos los políticos. Y lo que deberíamos exigir es que no haya esa diferencia de trato y a cualquier tipo de político, no importa la altura del cargo, no importa la familia, no importa el sector, se le sancione de esa manera cuando hay investigaciones de corrupción y si hay cargos de corrupción comprobados, que eventualmente sean sanciones durísimas. Pero lamentablemente no se va a hacer eso porque vivimos un país en que el Poder Judicial corrupto y la Fiscalía están intrínsecamente vinculados con todo el mundo político. Así es por diseño. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las declaraciones del Contralor? ¿Y es necesario hacer reformas que endurezcan las penas de corrupción, como también que rompan el monopolio estatal de la justicia para poder tener realmente sanciones duras contra los corruptos? ¿O debería seguir todo como está? ¿Es justa esta diferencia que hay entre Ancalado y el trato de otros? ¿Es muy duro con él o debería ser así con todos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Miranda, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.